Vamos a iniciar la entrevista con mis dos primeros invitados y pues dándole la palabra a cada uno de ellos, contando el caso que vamos a manejar. En un momento dado en la historia de nuestra sociedad, se han venido dando cambios frente a la situación de la expresión de la sexualidad. Y estos cambios han llevado a que en el contexto público las expresiones de afecto, las caricias, la demostración de cariño y amor tenga ciertos cambios a través del tiempo. Es claro que en la antigüedad se tenía ciertas restricciones a estas situaciones y con el tiempo en la evolución de la sociedad y la aceptación de la diversidad sexual, pues se ha venido dando más espacio a este tipo de expresiones. Sin embargo, en la actualidad existen todavía conflictos frente a esta situación y es por eso que desde diferentes elementos se han generado rechazos. Hay que ser coherentes en el proceso y tendríamos que tener en cuenta que una sociedad rechaza algunas formas de expresión y de comportamiento. En este sentido, algunas personas han rechazado miembros de la comunidad LGTBI cuando en medio de sus procesos ellos demuestran su afecto y sus caricias en público. Y esto ha generado también reacción por parte de ellos. Una de ellas generó una tutela, acción de tutela que en nuestro país es de libre acceso para cualquier ciudadano, en la cual esta persona manifiesta que él desea tener el derecho o que él desea que se le reconozca el derecho a su libre expresión de su sexualidad y como tal pide que se le respete las manifestaciones de afecto y caricias que él hace en público frente a la sociedad. Esto en rechazo que vivió, en reacción a un rechazo que él vivió frente a una población escolar, en colegio, frente a una población de una comunidad y frente a una población en la iglesia. Igualmente, él manifiesta que fue rechazado, discriminado y expulsado de varios escenarios por la comunidad. Como parte del proceso de educación sexual, nosotros somos llamados a la tolerancia, pero hay que entender desde los diferentes ejes temáticos cómo se pueden dar estas situaciones. Por eso en este momento el padre Jorge nos va a contestar a la primera pregunta. Padre Jorge, desde el contexto de la iglesia, desde la posición de la iglesia, ¿cuál sería su posición frente a las expresiones en público del erotismo y de las caricias? Padre. Bueno, don Miguel, y a las personas que nos escuchan, ante todo debemos partir del amor que ha sido creado para un único objetivo, y es que a través del cuerpo, a través de nuestras acciones y a través de nuestras obras, honremos y agrademos y glorifiquemos a Dios con nuestra propia creación, ya que nuestro cuerpo tiene que convertirse en tres cosas, y ya San Pablo lo dice. Nosotros somos templo de Dios, edificación de Dios y campo de Dios. El cuerpo no es para mirarlo como un objeto de placer, como una cosa de placer o placer por el placer. Y parto desde una idea central, y es que nosotros no podemos justificarnos porque somos hijos de Dios o porque yo soy así. No, fuimos creados hombre y mujer para unir esas dos partes y hacerlas una. Y ahí es cuando el Señor llama a las parejas al matrimonio para que por medio del matrimonio se santifiquen y conformen una familia donde estén los valores, el respeto, la igualdad, el no mirarse a la persona solamente como un objeto de placer. Y hoy todas estas tendencias que miran al hombre y a la mujer como algo raro, como un bicho raro, y no, el hombre es para respetar la creación y el hombre tiene que corresponder al llamado que Dios le ha hecho. Cuando permitimos ciertas libertades, podemos caer en el error de mirar nuestro cuerpo solo materia, solo placer, y no. Fuimos construidos y creados para plasmar la belleza del Creador en nuestro cuerpo, ya que nosotros somos esculturas del Creador. Somos seres humanos para amar, para servir, no para ser esclavos del placer. Porque podemos decir de que nuestro cuerpo lo podemos
manejar a nuestro antojo. Lo podemos manipular, sí, pero bajo la libertad de cada cual. Pero la libertad no ha sido dada a nosotros para dañarla, para hacer de nuestra libertad un libertinaje, porque una cosa es el libertinaje y otra cosa la libertad. Y miren lo hermoso que nos dice el Papa Francisco también. Y el Papa nos dice, todos somos hijos de Dios, pero no podemos caer en el error de que porque somos hijos de Dios, vamos a desfigurar la obra de Dios en nuestra vida. Y quiero llevarlos a que reflexionemos sobre algunos pasajes bíblicos donde nos muestran cómo Dios unió el hombre y la mujer para que honraran su creación y para que edificaran el amor de Dios en la familia. Y les pongo algunos ejemplos, 4 ejemplos hermosos. Abraham y Sara, Génesis 17, 1 al 8. Jacob y Raquel, Génesis 29, 1 siguientes. Oseas y Gamer, Oseas, el profeta Oseas, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y Ananías y Zafira, Hechos 5, capítulo 5, 1 al 11. Allí le podamos dar respuesta a todo hombre y a toda mujer de que Dios no hizo nada imperfecto, de que Dios antes de la creación vio que el hombre era bueno y le hizo lo mejor. La mujer extrajo de él lo más grande que tenemos hoy en día. Y la familia está basada en el amor y en la integridad. No sé por qué ahora con estas ideologías de géneros le están haciendo ver al joven de que él puede hacer de su cuerpo lo que quiera y que puede abrazar. ¿Qué significa? ¿Qué significa un abrazo? Un abrazo significa amor. Un abrazo significa cariño. Un abrazo significa afecto, pero no lo puedo llevar al desorden, porque también le puedo mostrar al joven o al niño una caricia con doble sentido. Cuando yo le propongo al joven otras cosas que no son coherentes a las que Dios me pide. Qué bueno que nosotros hoy tengamos claro que no es mi parecer el que debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el querer y la voluntad de Dios que tiene que estar en acuerdo con mi vida. Yo no puedo permitir que el mundo me desbarate o me lleve a un abismo, dándome a entender de que yo soy objeto, de que yo soy cosa y que yo soy placer. Y quiero terminar con una frase de Orígenes que me parece muy interesante. Y él dice que la vida que nosotros vivimos y buscamos la voluntad de Dios es para descubrir que es necesario acoger su palabra y vivir una vida en Dios, una vida donde yo permita que Dios esté como centro de él. Y quiero ponerle 3 ejemplos más. Las caricias son muestra de afecto, pero ¿hasta dónde vamos? Podría ser esa pregunta. Si las caricias son de afecto, ¿hasta dónde irían esas caricias? ¿Qué queremos con esas caricias? Y pongo 2 ejemplos aquí muy bonitos. Primero, la pareja. Es necesario que hayan esas caricias en pareja porque se representan 4 cosas. Primero, esa caricia es un te amo cuando se le da un beso a la pareja. Una caricia cuando se le da en el pelo, es decir, un gracias. Un pellizco quiere significar ánimo, ánimo, mejora tu vida. Y también cuando a la persona se le muestra que la caricia ante todo es para mostrarle un afecto o una sonrisa. También tenemos que tener creatividad en esa parte. Y ya en la parte de los amigos, ¿qué significa una caricia?
Cuando yo doy un abrazo, significa un gracias. Juntar las manos significa un ánimo hacia un amigo. Tocarle el pelo, de expresarle la fuerza que debe haber en esa amistad. Y ahí es donde San Pablo vuelve y nos recuerda que somos templo, que somos edificación y que somos campo. Bueno, espero que me haya podido explicar, no sé, don Miguel, si fui claro, si fue conciso, no sé, don Miguel. Padre, excelente su aporte. Realmente esperaba algo así. Por eso, desde el contexto de la familia, tenemos a nuestra invitada, la madre de familia, Ana Félix Guzmán, quien es psicólogo clínico, pero nos va a contar de su experiencia como madre en la parte de la educación sexual desde el núcleo familiar, cómo se ha enseñado a sus hijos en el hogar, cómo es lo ideal como psicólogo la enseñanza a los hijos en el tema de la expresión pública del afecto, la expresión pública de las caricias, frente a esta situación donde la tutela ha dado un sí rotundo a la libertad de expresión desde cualquier expresión de género y de la diversidad de género. Entonces damos la bienvenida a nuestra panelista, a nuestra invitada Ana Félix Guzmán de Lemos, mi madre, quien nos va a hablar de esta parte. Bueno, muchas gracias y pues para todos los panelistas y los que me escuchan, podríamos ir a un punto donde quiero hacer lo mismo que hizo el padre. Dice en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, el hecho de casarse no quiere decir que el padre que nos casó, que fue el padre Estrada, en Yopal, Casanare, quiere decir, bueno, cásese y tiene toda la libertad para fornicar. Cásese y fornique. No, es algo como dijo el padre, tenemos que aprender a respetar nuestro cuerpo y aún dentro del matrimonio hay normas y hay caricias y hay cosas que no se deben hacer porque va en contra de la ley de Dios, de la moral, de la dignidad. Bajo estos conceptos empieza uno a criar a sus hijos dándoles un buen ejemplo. Entonces, las caricias dentro del matrimonio con el esposo, un abrazo, un beso, una expresión de amor y todo lo que pueda conllevar a que los hijos vean que hay amor, que hay respeto. Pero si nos salimos de los límites, ya vamos a hacer cosas que van a ser perjudiciales para los niños. Entonces, aunque estemos casados, tenemos que tener y guardar esas normas de conducta que hacen ver que nuestro hogar es sagrado. No que por el hecho de que es mi esposa, entonces voy a hacer esto o voy a hacer aquello delante de los niños. No, eso se reserva para el cuarto. Del cuartico para adentro se cierra la puerta y pues allá cada cual verá cómo respeta su cuerpo y cómo cumple las normas de Dios. Entonces, ¿cómo criamos nosotros nuestros hijos? Así, teniendo presentes unos parámetros de conducta donde las expresiones de amor son muy útiles, son edificantes, pero todo dentro del límite de la moralidad. Entonces, pues yo pienso que esa es la manera en que en un hogar se enseña la sexualidad, primeramente enseñando el respeto hacia Dios, el respeto al cuerpo y lo que decía el padre, la función primordial de la relación sexual, que es la de traer hijos a este mundo. Y pues esa es mi participación y espero, pues, no sé si Miguel tiene alguna otra pregunta o algo que yo pueda decir más sobre este tema. Muchísimas gracias, excelente ese aporte, padre. Yo creo que en este momento llegamos a la misma conclusión. Un seno de un hogar organizado desde los principios básicos del cristianismo tiene que tener coherencia con lo que la iglesia enseña. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, mis primeros panelistas. A continuación tendremos la participación de dos invitados más muy especiales. Se trata del doctor Luis Alberto Díaz Muñoz,
abogado, enfocado en lo que tiene que ver con el derecho civil. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación y muy buenos días a la profesora Elsa, también invitada a este encuentro. Y por otro lado, sí señor, tenemos invitada a la profesora Elsa Figueroa, quien es especialista en educación de preescolar, básica, primaria, años de experiencia en esta rama y quien también nos va a acompañar. Profesora Elsa, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy amables, gracias por la invitación. Bueno, entonces, Miguelito, gracias. Muchas gracias, tranquilo. En el contexto de lo que venimos revisando en esta serie de entrevistas, pues estamos presentando el caso de una tutela presentada por un miembro de la comunidad LGTBI, los cuales pues reclaman el derecho a la expresión de sus afectos en público, y el fallo del juez fue a favor de esta tutela. En este contexto pues se han generado varias menciones y varias reacciones de la comunidad. En parte anterior estuvimos hablando con el padre Jorge Murillo, quien nos comentaba precisamente de la implicación que esto tiene, de lo que en la parte desde la iglesia ha generado en la comunidad y cómo desde la iglesia está tratando de educarse y enseñarse desde la fe este tema. Tuvimos también una invitada que es una madre de familia que con 48 años de experiencia como madre en su vida nos enseñó cómo hacer el proceso de la orientación en cuanto a las expresiones afectivas. Don Luis, en este momento, doctora, a usted le corresponde entonces hablarnos desde el contexto constitucional y jurídico. ¿Cuál es la posición a nivel de nuestro país, a nivel de Colombia, cómo la sociedad debe asumir este tipo de situaciones? Bienvenido, don Luis. Gracias, Miguel. Muy amable una vez más por la invitación. Bueno, su pregunta es muy concreta y voy a tratar de ser en mi respuesta igualmente concreto y enfocado de una manera que podamos entender. Algunas veces los temas legales pues son algo complejos en cuanto al entendimiento, pero vamos a hacerlo, tratar de hacerlo muy didáctico, si se permite la expresión. Como su pregunta es centrada en el aporte constitucional y legal al caso, debemos decir que en Colombia manejamos una jerarquía legal, en el mejor entendido del término. ¿A qué se refiere? A que hay una norma constitucional, en general porque es mucho más complejo, pero en general hay una norma constitucional y una norma legal. La norma constitucional es la superior, la norma legal está supeditada a esa norma superior, ¿sí? Entonces, desde ese contexto, incluso la norma legal, muchas veces, algunas veces escuchamos algo del decreto reglamentario. Son decretos que reglamentan la ley que desarrolla el precepto constitucional. Basado en eso, vamos en específico al caso, vamos a decir que en el orden constitucional hay varios artículos, pero en específico estaría el artículo 13 constitucional que habla del derecho a la igualdad. Está el artículo 16 que habla del desarrollo, del libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad humana. Y está el artículo 86, que es precisamente la acción de tutela, que fue la utilizada por el tutelante, la persona que inició la acción judicial para ese fallo del caso en concreto. Vamos a decir también, entonces, ese sería como el marco legal, el marco constitucional, perdón. Legalmente, digamos, está en desarrollo, podríamos decir en específico, el nuevo Código Nacional de Policía, porque la policía es la encargada de regular estas actitudes, ¿no? Y precisamente la tutela tuvo que ver con una situación o una tutela también tuvo que ver con una situación del año 2013, con una situación que fue con la Policía Nacional. En aquel entonces el fallador de tutela falló en contra del tutelante. Bien, ese desarrollo constitucional ha venido desde, eso no es nuevo, realmente no es nuevo, es desde el año 91, de 1991, cuando se acoge la Constitución actual, con muchas modificaciones, pero se acoge. Y hubo un jurista ya fallecido, incluso parte de la Corte Constitucional, el doctor Carlos Gaviria Díaz, que él fue el que empezó a desarrollar este tema del libre desarrollo de la personalidad, y en aquel momento, de pronto, en este momento estamos viendo este contexto, pero en aquel momento veíamos el tema, de pronto, pues, ustedes que son profesores,
lo pueden apreciar. El tema de que el niño no podía, si iba con aretico, pues tenía que dejarle el aretico, que si iba con el cabello largo, pues tenía que ir con, porque era propio del desarrollo de su personalidad, ¿sí? Y a partir de ese momento comienza una serie, como eso es una cascada, hasta el momento que se está presentando esta situación en el orden sexual, de la sexualidad. En este orden de ideas, básicamente lo que ampara la Constitución, porque vuelvo y repito, legalmente no había un desarrollo legal, está en ese proceso, pero se ha basado en el tema del desarrollo jurisprudencial. La jurisprudencia, palabras más, palabras menos, son conceptos emitidos por las altas cortes, en especial la Corte Constitucional, que aunque no son en estricto sentido leyes, vinculan y hacen vinculantes sus decisiones, ¿sí? Así que las autoridades y la ciudadanía en general debemos acatarlas. Estemos o no estemos de acuerdo, porque ya es un tema, ya como Miguel lo ha dicho, ya se vio, de pronto se ha visto el tema de la percepción del hogar, la percepción de la iglesia, vamos a la percepción de la institución educativa y estamos viendo la percepción legal, como lo estoy explicando. Entonces, pero vamos a mirar qué es el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Para poder entrar en contexto. Entonces, la posibilidad de que cada ser humano puede trazar su proyecto de vida de acuerdo a sus deseos, anhelos, intereses y convicciones, el cual debe ser respetado con las excepciones que permiten condiciones de igualdad y dignidad. O sea, aquí todos vamos a estar en ese plan. Pero tiene unos límites que han sido también dados por la misma Corte. Esos límites es cuando se lesionan los derechos de otras personas, ¿sí? Alteran el orden público y social o afectan los estándares generales de decencia pública. Así lo ha determinado en general la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué quiere decir conforme al caso planteado? Pues el caso planteado, lo que se usa o lo que se falló, básicamente es que la persona tiene su derecho a la igualdad, a que se respeten sus condiciones de vida, porque son respetables, pero se le falla en favor. ¿Por qué? Porque no hubo una lesión considerada en general a la sociedad. Contrario censo a lo que ocurrió en una jurisprudencia del año 2013, si no estoy mal, en la que se tutelaron a la Policía Nacional, eso fue en Barranquilla, y allí pues el fallo sí fue en contra del tutelante, como quiera que se logró demostrar que lesionaba intereses de la comunidad. Entonces, aquí hay que mirar también, yo traigo unas palabras de un querido profesor, cuando yo estaba en la universidad, y era poco entendible, pero ahora se entenderá. Él decía, es que la igualdad es tratar desigualmente a personas desiguales. Y resulta que lo que para mí es un derecho, para otro puede que no lo sea. Y ahí es donde tenemos que entrar a ese respeto que trae la dignidad de la persona y que trae precisamente esas condiciones que se requieren para una convivencia sana. No es fácil, pero así está el tema legal, ¿sí? Regáleme un minutico para decir lo siguiente. Fíjese que hace poco presentábamos el caso de Cartagena, del juez que no quiso, por sus condiciones de creencias, negó a casar, digamos, que hubiera el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Y entonces el hombre ahorita en este momento está investigado por el Consejo Superior de la Judicatura. Ahí ha venido una cascada sobre él, sobre todo este tema. Pero también hay que tener en cuenta que es que el libre desarrollo de la personalidad va en dos vías. La vía de las personas del mismo sexo, también, que es respetable en todo sentido, pero también del desarrollo de la libre personalidad de cada ser humano, porque es que yo cada día estoy en ese desarrollo. Entonces, eso es respetable. Y se ha olvidado también algo, que es la objeción de conciencia, que también hay que verlo y que es importante en esto. Yo tengo la oportunidad de decir, no hago esto por mis creencias, pero también eso va en desarrollo. Así que, Miguel, bueno, es que el afecto que nos tenemos, ¿no? En este caso, si vamos a concluir, vamos a decir que en Colombia se tiene unos parámetros de orden constitucional muy claros, amparados en el artículo 13 de la Constitución Política, el artículo 16 y el artículo 86, que implican el respeto
del derecho a la igualdad, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Y que si se ven vulnerados, la persona puede acudir a ese artículo 86 que consagra la acción de tutela para que un juez debata, decida lo que en derecho corresponde. Creo que pues espero haber sido muy explícito y esa es la respuesta a su pregunta. Vuelvo y repito, muchas gracias por la invitación. Ajá. Gracias. Doctor Luis, muchísimas gracias, de verdad que ha sido muy didáctico, de verdad que logré interpretarlo desde esos puntos que uno dice, bueno, la parte legal, la parte jurídica, la parte, esa jurisprudencia que no tenía ni idea que existía. Excelente, muchísimas gracias. Ahora en el mismo contexto tenemos que continuar entonces con la profesora Elsa, y ella desde el aula de clase nos va a contar cómo orientamos a los pequeños frente a las expresiones de afecto, esas caricias que se dan en público, entre los adultos, entre los niños, entre el adulto y el niño menor, y en la eventualidad donde se llegue a dar esa situación que algunos niños pueden llegar a manifestar. Entonces, profesora Elsa Figueroa, usted desde esa experiencia que tuvo en la docencia durante tantos años, ¿cómo logró realizar este ejercicio y cómo ha visto usted este proceso a través de todo este tiempo? Bueno, gracias, Miguelito. Miguel también, por mi cariño y afecto también. Pero bueno, pues le cuento que nosotros en el tiempo que yo estuve trabajando en colegio, nosotros la formación para los niños era muy didáctica y les hacíamos saber y que ellos valoraran su cuerpecito, ¿sí? Que nadie podía tocarles cuerpo, que sus partes íntimas eran sagradas, que ellos podían estar ante cualquier amenaza de alguna persona, de un familiar, de una empleada de servicio, de cualquier persona ajena, esto tenía que recurrir a sus padres y en especial a su mamá, porque ella era la que debería estar pendiente cuando están haciéndose el baño, estar al cuidado de ellos. Entonces la persona más recurrente era la mamá, o ambos papás, pero sobre todo la mamá. Y a ellos les hacíamos esas, que ellos valoraran el cuerpecito, su cuerpecito, y que nadie podía tocar su cuerpo. Entonces, en maneras didácticas teníamos un niño, una niña, y para que ellos, porque casi la mayoría eran hijos únicos, entonces para que vieran el cuerpecito de un niño, el cuerpecito de una niña, y cuáles eran sus partes íntimas para que lo vieran, para que cuando realmente fueran a ver algo, el cuerpecito de una personita, esto ya se supieran más o menos cómo era un niño, cómo era una niña. Entonces, todas esas cositas les enseñamos para que ellos fueran sabiendo las cosas y no tuvieran que saberlo por ellos mismos o otras personas que les indicaran o les hicieran cosas indebidas. En cuanto ya a los más grandecitos, entonces una de las cosas que yo tenía era para la enseñanza de ella, cuáles eran las cosas que mi Dios nos había mandado a esta vida, y que nos dio dos caminitos, uno grande, ancho y uno angosto, y que en el camino grande estaban todas las cosas que a Dios no les gustaba. Y entre esas cosas estaba las personas que eran los homosexualismo, y en el camino bueno, todas las cosas buenas que le gustaban a Dios. Entonces, todas esas cositas así, y los niños como para que ellos entendieran y comprendieran qué era una cosa buena y qué era una cosa mala. Entonces, y que Dios no había creado a dos Adán ni a dos Eva, sino que Él había creado a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces,
y les hacíamos toda esa referencia para que ellos fueran aprendiendo a que las cosas de Dios fueron constituidas así, pero siempre era hablándoles a ellos y sobre todo hablándoles de que mi Dios, Él es un hombre, un ser perfecto, un ser maravilloso que nos dejó aquí en esta tierra y que si Él hizo el hombre y a la mujer, fue así, es lo que debe ser, mas no como los hombres quieren hacerlo, ver, ¿sí? Y que tengamos todos también que esto, eh, aunque nos toque respetar, pero que nosotros tengamos que aceptar todas esas cosas y sobre todo en público no está bien, para mí no está bien en público, ¿sí? Entonces, no es justo, no es justo que ellos vengan y le vengan a dañarle su cabecita de esas formas y todo eso en público, sí. Bueno, esa es la opinión de una docente con sus años de experiencia, y las observaciones y aplicaciones de un experto en el área del derecho que conoce muy bien cómo se legisla en Colombia. A ustedes dos, muchísimas gracias, y en este momento no tengo más que decirles, sino que admiro sus posiciones, sus formas de pensar. A cada uno de los participantes en esta serie de entrevistas que he realizado, he logrado aprender muchas cosas y espero que en este contexto de la educación sexual mejore nuestra sociedad, mejore nuestra comunidad y logremos realmente encontrar un punto de equilibrio. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, ya para terminar este trabajo de este tema de educación sexual, quiero hacer mis aportes. Primero que todo, agradecer a la profesora por esta oportunidad, agradecer a los compañeros que participaron también de esto, a mis amigos que hicieron parte de este proceso, pues ellos en cierta medida aportaron desde sus propias experiencias, desde sus propias dinámicas. ¿Qué puedo decir de todo esto? Es muy sencillo juzgar, es muy sencillo señalar, es muy sencillo discriminar. Son cosas que no requieren de mayor esfuerzo mental. Realmente, casi que mecánicamente el ser humano está diseñado para hacer estos procesos. Pero la verdad, la aceptación, el respeto, son dos condiciones que son básicas y fundamentales. El que nosotros aceptemos la identidad sexual que quiere proyectar otra persona no significa que estemos de acuerdo con el comportamiento que quiere exhibir. Y desde el punto de vista social, es muy importante pensar en el bien colectivo más que en el bien personal. De ahí que la estructura emocional y mental que un niño desarrolla a través de las experiencias y vivencias que puede llegar a tener durante el crecimiento, con el entorno, con la sociedad, son fundamentales para lo que él va a proyectar en su futuro también. De ahí que, desde mi punto de vista, pienso que las expresiones afectivas, sea cual sea la identidad de género, hetero, homosexual, bisexual, deben ser reguladas, pensando más en el bien de la infancia, en el desarrollo de ese infante, que en el bien personal y mi propio interés. Por eso yo sí hago un llamado a la comunidad en general, para que empecemos a regularnos en nuestras expresiones en público. Porque sea cual sea nuestra identidad de género, lo que estamos haciendo frente a los niños está dejando una huella, una marca, que no va a ser temporal, va a ser para toda la vida en ese individuo. Y tenemos que ser coherentes. Nosotros queremos que nos respeten, queremos que nos den libertad, que nos permitan expresarnos, pero estaríamos cohibiendo el derecho al libre desarrollo del niño cuando influenciamos con nuestras tendencias, con nuestro comportamiento, su desarrollo. Por eso es tan importante que en este momento, a través de este tipo de trabajos, las personas escuchen realmente lo que debe hacerse y no lo que creería yo que quiero hacer. Es más importante el bien del infante, es más importante el bien de la comunidad infantil que el deseo propio de mi expresión libre. Muchas gracias a todos.